Bueno, buenos días de nuevo. Yo no sé si estamos todos, pero vamos a dar paso ya a la siguiente ponencia. Nos acompaña Eva María Pérez Martínez, directora general de Cooperación Jurídica Internacional, que nos hace una ponencia con el mismo nombre. No sé, Eva, si quieres intervenir aquí de pie o... ¿Vale? Perfecto, pues te dejo. Cuando finalice, Eva, vamos a dejar el correo electrónico de la unidad de apoyo para el tema de los créditos, que nos podéis escribir las personas que estáis interesados en el tema de la acreditación. Y sí que nos han confirmado que para el doctorado se pueden emitir, aunque no seáis alumnos de la Complutense. Bueno, buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos de mis predecesores, agradecer a la Universidad Complutense por organizar este curso de verano y especialmente también agradecer a la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la persona de su director, Aitor Cubo, al que conoceréis, veréis su entusiasmo y su implicación en todo lo que tiene que ver con la digitalización en la Administración de Justicia. También a Fabiola, Elena, Joaquín, que están todos aquí del equipo y que están ayudando a que este curso de verano funcione correctamente y de la mejor manera posible. También le quería agradecer porque os habéis dado cuenta que por razones de agenda a mí me han metido como en un paréntesis entre la Ley de Eficiencia de Implantación del Servicio Público de Justicia, porque por razones de agenda yo mañana tengo que viajar y no podía ni atender mañana ni pasado. Sabéis que la presidencia de la Unión Europea ahora la tiene Dinamarca y tenemos un Consejo de Ministros martes y miércoles y viajo con el ministro allí, así que los dos tenemos que salir de viaje y no podía estar. Así que os agradecería que os pongáis un paréntesis, os olvidéis de la Ley de Eficiencia y ahora penséis en modo cooperación jurídica internacional. Quiero contaros cómo las autoridades centrales no son el epílogo de una época, sino que son las que garantizan la legalidad vigente. Yo en mi vida anterior, soy fiscal de carrera. Antes de este destino, que me incorporé hace un año y poco, yo estaba de fiscal, trabajaba en la unidad de trata de personas y tráfico de migrantes de la Fiscalía General del Estado y siempre, a lo largo de toda mi carrera, siempre he intentado trabajar en temas de cooperación internacional. ¿Por qué? Por muchos motivos que hoy os intentaré explicar, pero siempre mi vinculación ha sido con la cooperación internacional porque tenemos un panorama internacional tan complejo, donde se caracteriza por la globalización, cada vez un aumento de movimientos por razones personales, profesionales, que impactan directamente en la modalidad del crimen organizado y también impacta en las relaciones personales y parentales. De ahí la importancia de la cooperación internacional, que yo siempre contaba cuando era fiscal, y lo cuento ahora, que las jueces, fiscales, tienen que pensar que el delito ya no se comete en su pueblo ni en su ciudad, porque el delito ahora mismo es de naturaleza transnacional, la mayor parte de ellos. El jefe de una organización criminal está en un país, las víctimas están en otro país, el dinero está en otro país y o todos cooperamos o no hay manera de que podamos desarticular redes criminales ni proteger a las víctimas. De ahí la importancia de la cooperación internacional. También tengo que decir, aquí tengo además un mapa del panorama, un avión que vuela bueno, creo que está configurado ahora. Volamos, nos movemos por todos los lugares, lo hacemos a nivel personal, pero los delincuentes también lo hacen y de ahí la importancia de esa cooperación internacional. Yo intentaré explicaros, además de la importancia de la autoridad central. No sé si sabéis lo que es la autoridad central, porque yo cuando estudié Derecho, algún profesor explicaba, el Ministerio de Justicia es la autoridad central. Y yo lo escuchaba, lo ponía en el examen si me lo preguntaban, ya está. Luego me estudié las oposiciones fiscales y hablaban del procedimiento de extradición, de las comisiones rogatorias, también se mencionaba la autoridad central. Pero yo seguía sin entender bien lo que era la autoridad central. Cuando ya fui fiscal, después de 20 y tantos años de carrera, y siempre estaba vinculada a la cooperación internacional, ya empecé a entender un poco lo que era la autoridad, la función de la autoridad central. Pero no ha sido hasta que me han nombrado directora general de Cooperación Jurídica Internacional, desde que no he tocado físicamente lo que efectivamente es la autoridad central, lo que significa ser autoridad central y que esta dirección general que ahora dirijo, a través de la Subdirección General de Cooperación Internacional,
ejercemos las funciones y competencias de autoridad central que hoy os intentaré explicar para haceroslo un poquito más cercano, para que no os pase lo que a mí, que he tardado casi 20 años de carrera en entender y comprender la importancia de las autoridades centrales y por qué todos los tratados bilaterales y multilaterales le encomiendan al Ministerio de Justicia, en este caso, que atribuya estas funciones. ¿Qué competencias tenemos en la Dirección General de Cooperación Internacional y qué impacta directamente en la cooperación jurídica internacional? Sabemos que tenemos la materia penal y la materia civil y tenemos competencias en las dos. Con carácter general, como he dicho, ¿cómo se materializa esa cooperación? ¿Por qué es necesaria esta cooperación? Bueno, por lo que decía antes. Ahora tenemos más delitos que se cometen a nivel internacional por razones de la movilidad y porque los delitos cada vez tienen un carácter más transnacional, poner en un delito de tráfico de drogas, en un delito de trata de personas, de tráfico de migrantes, tráfico de armas, todos esos delitos están íntimamente vinculados con la delincuencia internacional y organizada. Igual pasa con los robos de violencia en domicilios, de robos con fuerza en casa habitada, que no encontramos en esos supuestos que muchas veces son redes internacionales que vienen a España, delinquen y hay que tomar decisiones, hay que recibir declaraciones, hay que investigar y para investigar delitos con gente con personas que tienen una implicación internacional es necesario utilizar la cooperación internacional. Cuanto más movilidad de españoles que se mueven, que cometen delito en el extranjero, pues también tenemos procedimientos de extradición y de traslado de personas condenadas, donde también la autoridad central tiene una función esencial. Luego explicaré un poquito cada uno de estos procedimientos, cómo funciona. ¿Cuál es la respuesta para ayudar, para auxiliar a las autoridades judiciales y para que la investigación llegue a buen puerto? ¿Cuál es la respuesta? Pues la cooperación jurídica internacional y la cooperación judicial internacional. Sin ella nos quedamos con una justicia que ya puede ser la transformación de la justicia en décadas, ya podemos transformar todas las leyes, ya podemos hacer los tribunales de instancia, que si los tribunales no cooperan y no utilizan la herramienta de cooperación internacional, los delitos siguen sin perseguirse, sin encontrar al responsable y también en materia civil lo importante que es, por ejemplo, nuestra función en materia de sustracción de menores, que ahora además está en boga con el tema de Juana Rivas, que está ahora en todos los medios de comunicación y que a través también de mi Dirección General hemos tenido, por supuesto, conocimiento de este asunto. Como he dicho, ¿qué es la cooperación internacional? Bueno, pues el conjunto de procedimientos e instrumentos que ayudan a las autoridades judiciales, sirven de auxilio a autoridades judiciales para poder obtener pruebas, recibir declaraciones, conocer número de cuentas, intervenir comunicaciones, hacer seguimiento de vehículos, proteger víctimas. Para todo eso es necesario un procedimiento, un mecanismo que son las comisiones rogatorias. Luego distinguiré, porque os quiero explicar la diferencia entre la cooperación con terceros países y cooperación con la Unión Europea. Es totalmente diferente y luego entraré en detalle y lo contaré. Como he dicho, el procedimiento de extradición y procedimiento de traslado de persona condenada. Esto en materia penal. O sea, en penal tenemos comisiones rogatorias, traslado de personas condenadas y procedimiento de extradición. En materia civil, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, como he dicho anteriormente, la movilidad o el aumento de la movilidad. ¿Qué hace? Programas de Erasmus. Pues hay parejas de distintas nacionalidades, se enamoran, te vas a Praga a hacer un Erasmus, te enamoras allí, la cosa va bien, cuánto nos queremos, seguimos juntos, vamos a tener un hijo y ahora el hijo, la cosa no va tan bien. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora hay que pagar pensión de alimentos, hay que iniciar procedimiento en otro país, porque ahora, se enamora de uno de otro país y ahora los menores están en un sitio, los progenitores están en otro, no te tienes que quedar a residir allí y eso hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Pues a través de la cooperación internacional. Igual pasa con el tema de la sustracción de menores. Puede ir bien, puede ir no bien, puede que un progenitor no esté de acuerdo con la custodia que le ha tocado y de manera irregular se lleva al menor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo recuperamos a nuestro hijo? ¿Cómo se resuelve? Con la cooperación jurídica internacional y también con otros procedimientos en materia civil, pero fundamentalmente en materia civil en lo que más interviene el Ministerio de Justicia es en materia de sustracción de menores y pensión de alimentos, eso con carácter más general es lo que más intervenimos, con independencia que efectivamente también hay materia de cooperación que es más técnico, a lo que no voy a entrar porque, tampoco el objetivo de este curso es que yo explique en profundidad los detalles técnicos de la cooperación internacional, pero sí que os hagáis
tengáis una idea, un espectro de cómo funciona y cuáles son las principales competencias del Ministerio de Justicia. Y aquí entramos, el papel del Ministerio de Justicia. En materia de la cooperación internacional, como he dicho, somos autoridad central y tenemos que distinguir dos escenarios. Cuando hablamos de cooperación, tanto en materia penal como civil, en el ámbito de la Unión Europea, la comunicación es directa. La autoridad judicial y fiscal, los fiscales, pueden comunicar directamente con la autoridad judicial del país correspondiente para practicar diligencia. Una orden europea de investigación, una orden europea de detención, todo ello se realiza directamente de autoridad judicial a autoridad judicial. Ahí el Ministerio de Justicia no tiene ningún tipo de competencia. No tenemos competencia por razones obvias, porque es comunicación directa y ellos comunican de manera directa, se remiten la orden europea de investigación, solicitan las prácticas de diligencia, se practican o no, llevan su propio cauce. Por ejemplo, muy común también, una orden europea de investigación para practicar una videoconferencia porque un testigo está en Francia y tiene que declarar con un testigo que está en España. ¿Eso cómo se hace? Pues de manera directa, contactan y la única implicación que puede tener en materia digital, porque hay videoconferencias, medios digitales en todos los órganos judiciales españoles y gracias a ello se puede practicar este tipo de diligencia. Pero ahí el Ministerio de Justicia no tiene ninguna competencia. ¿Dónde tenemos la competencia? En lo más complejo, en mi opinión, que es fuera de la Unión Europea. Terceros países. Ahora me comentaba un compañero de justicia que me tuvo que mandar una comisión rogatoria a Japón. ¡Sorpresa! Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque ya tenemos que entrar... yo siempre me gusta decir que la cooperación internacional es el puente invisible que une sistemas nacionales jurídicos diferentes. Porque, claro, ahora llegamos a Japón y ahora tenemos que interactuar, comunicar y cooperar con Japón. Y oye, no es tan fácil. No es tan fácil cooperar con Francia que cooperar con Japón. Y bueno, Japón, porque es Japón, pero tenemos un gran problema con Emiratos Árabes Unidos, porque tenemos conocimiento de que todos los narcos y jefes de organizaciones criminales y de blanqueo de capitales se están yendo a Emiratos Árabes Unidos. Es un estado refugio de criminales. Y Emiratos Árabes Unidos no coopera. Nosotros le podemos mandar comisiones rogatorias, pedimos extradiciones, pedimos que cooperen con nosotros en la investigación de los delitos y formalmente a todos dicen que sí, pero en el fondo ni contestan, ni están, ni se les espera. Y España es de los países que somos más afortunados porque tenemos tratados y convenios de cooperación con ellos. Tenemos tratados de extradición y aún así, y pese a ello, no coopera. ¿Cuál es la solución? Me estoy yendo un poco por las ramas, pero intento explicaros ¿cuál es la solución? Bueno, pues no sé si conocéis también la figura de los magistrados de enlace, que dependen también de mi Dirección General de Cooperación Internacional. Tenemos magistrados de enlace en terceros países y también en países de la Unión Europea. Tenemos magistrados de enlace en Marruecos. Siempre viene bien que lo sepáis, porque la vida luego da tantas vueltas que lo sepáis. Tenemos magistrados de enlace en Marruecos, tenemos en Reino Unido, tenemos magistrados de enlace en Francia, en Bélgica, Luxemburgo, Suiza y en Estados Unidos. Fundamental la figura de los magistrados de enlace. ¿Por qué? Porque en países como, por ejemplo, Estados Unidos, facilita mucho la cooperación. Nosotros somos autoridad central y todas las comunicaciones y toda la cooperación con Estados Unidos se hace a través del Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Cooperación Internacional. Tenemos magistrados de enlace allí que ayuda a que, como luego explicaré, todas las solicitudes que se tienen que emitir, tanto de comisiones rogatorias, como de embargo y decomiso, como de traslado de personas condenadas, como de extradiciones, sea más fácil al tener una persona, un nacional español allí que ayuda a que, como hace la autoridad central, se garantice la legalidad vigente y todas las solicitudes cumplan los requisitos que tienen que cumplir. ¿Qué hemos hecho? En Emiratos Árabes Unidos no tenemos magistrado de enlace, no hay además ahora mismo un presupuesto para crear una figura de un magistrado de enlace, pero sí, extraoficialmente, la magistrada de enlace del Benelux se va a hacer cargo de ir con una cierta frecuencia a Emiratos Árabes con los expedientes que tenemos abiertos allí para intentar agilizar la cooperación. Porque sí que os digo algo, el éxito de la cooperación no solo es la existencia de herramientas y los medios digitales que tenemos, es también la comunicación personal. Para ello, los idiomas son fundamentales. Os animo a que tengáis
el inglés, francés, cuanto más idiomas mejor, porque es muy fácil descolgar un teléfono, poder en un momento determinado ir a un país, mantener una reunión, hablar en un idioma que más o menos todos puedan conocer, el inglés lo es un medio vehicular que yo lo tendría que incluir entre las herramientas de cooperación internacional, el inglés. ¿Por qué? Porque utilizar el mismo idioma para comunicarte facilita también mucho la cooperación. Me he ido un poco del panorama, pero bueno, esto ya lo he dicho. La Autoridad Central Española, tenemos función, estamos especializados tanto en materia penal como civil. Esta materia la he tocado, no lo olvidéis porque es fundamental que sepáis en lo que interviene en penal y en lo que interviene en civil. Y voy a intentar explicaros un poquito para que entendáis cómo funciona lo de las comisiones rogatorias. Las comisiones rogatorias siempre se inician a instancia, a solicitud de un órgano judicial, y a veces, cuando tiene competencia, de la Fiscalía. Si Dios quiere, y si no es en esta legislatura y no es este ministro, creo que ya no va a ser nunca, que a la Fiscalía nos den la investigación de las actuaciones y nosotros tengamos una competencia clara en este tema. ¿Por qué? Por la forma de funcionamiento y por la existencia de ese juez de garantía que puede monitorizar esa función del fiscal, sobre todo cuando haya que adoptar diligencias que afectan a los derechos fundamentales, como son, por ejemplo, una entrada en registro en un domicilio, una intervención de comunicaciones, o ahora que están tan en boga, porque ya lo de la intervención de los teléfonos no está tan, ya no, nadie habla por teléfono. Los medios que se utilizan ahora son otros, por supuesto el WhatsApp, pero por WhatsApp, una vez que se borran los mensajes, ya os digo que es absolutamente seguro, borran los mensajes y ya Estados Unidos no te va a facilitar el contenido de esos mensajes, o sea que es un medio seguro. Si alguna vez queréis cometer un delito, hacerlo por WhatsApp, lo borráis y ya no hay ningún problema porque no queda huella, porque si quedara huella ni siquiera nos lo dan, porque no interesa que se sepa que tienen el contenido, porque si no la gente no utilizaría WhatsApp. Bueno, por razones de empresa es un método que se utiliza, y también, por ejemplo, que ahora está en Europa también intentándose hacer para cooperar y coordinarse, el seguimiento de vehículos. Te ponen un GPS en un vehículo y ahora se está intentando resolver, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, cómo se puede autorizar para que, si un juez autoriza que se haga el seguimiento de un vehículo en un país, si hay una frontera y se cruza una frontera, que esa prueba sea también eficaz en el otro país. O sea que ahora, tanto Unión Europea como terceros estados, todos están preocupados por la cooperación internacional, porque ya yo creo que todos somos conscientes que sin cooperación internacional es muy difícil investigar y hacer seguimiento de los delitos. Entonces, las comisiones rogatorias se inician a solicitud de la autoridad judicial, tiene que tener una descripción de los hechos y del delito que se quiere investigar, también tiene que tener, solicitar qué medidas de investigación se solicitan en esa comisión rogatoria, si se solicita una declaración, si se solicita una declaración de testigo, una prueba documental, cualquiera prueba o medida que se solicite se tiene que incluir en la comisión rogatoria. ¿Y qué hace la autoridad central, qué hace el Ministerio de Justicia? ¿Por qué he dicho que es quien vela por la garantía del principio de legalidad? Porque nosotros controlamos que cumplen todos los requisitos formales, que esa comisión rogatoria cumple los requisitos que se exigen para que cuando llegue al Estado, tercer Estado, se considere que se puede ejecutar. La decisión ya de ejecutarla o no ejecutarla ya no depende de nosotros, generalmente se ejecuta. España coopera bastante bien con todos los países, con Emiratos Árabes ya he dicho que hay dificultad, pero aún así cooperamos con terceros países con bastante facilidad. La cooperación es fluida dentro de los límites, como luego contaré cuando hable de temas de digitalización, porque no todos los países, por desgracia, en materia de cooperación internacional, mucha de la tramitación sigue siendo en papel. Nosotros, gracias a la Dirección General de Transformación Digital, muchos de los asuntos que nos llevan cuando nos llegan en papel los digitalizamos para luego comunicarnos con los órganos judiciales españoles ya por correo electrónico y digitalizado. Pero, por desgracia, la cooperación con terceros estados es relativamente compleja y no es tan sencilla. Si la solicitud es correcta, lo enviamos a la autoridad central del país correspondiente. Os tengo que decir que, por ejemplo, en España, como he dicho, todos los tratados bilaterales y multilaterales atribuyen al Ministerio de Justicia esa función de autoridad central, pero no en todos los países es así. De hecho, hay países que se lo atribuyen a una cancillería, a otros de una sección de un Ministerio de Educación se lo atribuyen. En Iberoamérica es muy común a las fiscalías, le atribuyen a la Fiscalía General o a la Cancillería, le atribuyen esa función de autoridad central, pero en el caso de España, todos los tratados bilaterales, multilaterales, le atribuyen la competencia al Ministerio de Justicia.
Y, bueno, una vez es correcta, se remite y luego a la vuelta es lo mismo. La autoridad central, una vez que se ha ejecutado, nos la remiten a nosotros y nosotros directamente, sin entrar a valorar nada, nosotros no valoramos el contenido de la petición de las medidas que solicitan. Nosotros no valoramos lo que el juez o la autoridad judicial quiere. Nosotros esa valoración no la hacemos. Nosotros solo valoramos los requisitos formales que cumple esa comisión rogatoria. También, por ejemplo, la traducción. Tiene que estar traducida, que la traducción es correcta, que es oficial. Los requisitos formales y objetivos son los que nosotros controlamos, y el contenido de la comisión rogatoria a efectos de solicitud de medida o delito que se investiga, la autoridad central no entra, porque somos Ministerio de Justicia y porque eso forma parte de la independencia judicial y nosotros ahí no entramos. Una vez que se ejecuta, se envía y luego, como ya he dicho, el camino de vuelta es el mismo. Llega a nosotros y nosotros lo remitimos a la autoridad judicial. Las extradiciones. La extradición es un tema muy complejo. Yo recuerdo cuando lo estudié en la carrera que me pareció muy difícil, muy difícil. No he vuelto a tener conocimiento de las extradiciones hasta que he tenido que trabajar aquí en la Dirección General, porque hay extradiciones que son muy complejas y muy sensibles. Y entonces, pues como todo pasa a través de la Dirección General, pues bueno, hay mucha presión de terceros estados. La Dirección General además se comunica con asiduidad con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sabes que la política exterior la dirige siempre el Gobierno, no depende de nadie más, no está transferida, y eso afecta a mi dirección general, porque nosotros cuando cooperamos con terceros países, cuando tenemos actividades con terceros países, cuando hay temas sensibles con terceros países, siempre cooperamos con embajadas y cooperamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que son los que lideran y controlan todo lo que es la acción exterior del Gobierno. O sea que nuestra cooperación, coordinación con ellos es muy importante. De ahí la importancia de que la autoridad central radique en el Ministerio de Justicia, porque realmente todo es interministerial. Entonces, hay más facilidad de coordinación y de cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de ministerio, que si, por ejemplo, que es una petición continua de la Fiscalía que quieren ellos tener la autoridad central, pero bueno, no hay viso de que la tengan, y por ahora tradicionalmente ha sido el Ministerio de Justicia y en principio va a seguir siendo. La extradición, el procedimiento de extradición se activa siempre cuando la solicita un juez. ¿Cuándo se solicita? Pues, por ejemplo, se ha cometido un delito por español o por extranjero en España, se está investigando un procedimiento, y cuando vas a localizar a la persona, pues la persona no está en España, ya no tiene la residencia en España, y claro, tiene dos opciones: o es archivar el procedimiento o inicia un procedimiento de extradición intentando que te trasladen a la persona a España para poder practicar la diligencia de investigación o celebrar el juicio o incluso cumplimiento de la condena, en el caso de que ya hubiera sido condenado, que se cumpla desde el inicio en España, porque voy a distinguir el procedimiento de extradición de traslado de persona condenada, que no tiene nada que ver. La extradición siempre se inicia por la solicitud de un órgano judicial. ¿Qué problema, qué dificultad tenemos? Que muchas veces, por ejemplo, la autoridad judicial desconoce el lugar donde se encuentra esa persona. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Antes de iniciar el procedimiento de extradición, se emite una orden de detención internacional a Interpol, se establece, se constituye lo que es una alarma roja, y entonces en todos los registros y archivos de la policía aparece que esa persona está siendo buscada por un tribunal correspondiente, por un país correspondiente, y cuando esa persona en algún momento, bueno, lo habréis conocido por las noticias, porque muchas veces han detenido a tal persona en el aeropuerto de tal cuando intentaba viajar de tal sitio a tal sitio. Bueno, pues hay ese registro de la policía, y en el caso de, por ejemplo, una identificación de un vehículo, de que se bueno, pues esos controles que hace la policía, una alcoholemia, te puede arruinar la vida. Te paran en una alcoholemia, te cogen tus datos, lo meten en los registros de la policía y salta una alarma roja de que estás siendo buscado por el tribunal de no sé qué, y en ese momento proceden a tu detención en el país en el que estés, te detienen, y entonces cuando ya estás localizado es cuando se inicia el procedimiento de extradición. Se pone en conocimiento de esa autoridad judicial que emitió esa orden internacional de detención, que esa persona ha sido localizada, y en ese momento se inicia el procedimiento de extradición. Remite esa solicitud, eso se hace a través de la autoridad central, nosotros recibimos la solicitud de la autoridad judicial, de nuevo comprobamos que se cumplen los requisitos de traducción, exigencia en la extradición. Generalmente, el principio de reciprocidad. Si no hay un convenio o un tratado bilateral de extradición, los países no extraditan ni a sus nacionales ni extraditan a terceros. Generalmente tiene que existir ese tratado bilateral de extradición. Ese es otro problema con el que contamos, que los delincuentes son muy listos.
se lo saben todo. Y entonces se escapan. Tuvimos un asunto muy delicado de un colombiano que lo habían detenido en España. Eso tiene un procedimiento, además, que tiene que ser autorizada la extradición. Y además las extradiciones se autorizan, ya que se procede a la extradición, se pone en conocimiento de la autoridad judicial y demás, pero se exige ese convenio bilateral, la Audiencia Nacional tiene competencia ahí y en algunos casos se ha dejado en libertad a esa persona porque se ha considerado que el delito, por las razones que sea, porque aunque se exige doble incriminación, que el delito por el que te van a detener sea también delito en España, en muchas ocasiones pues se considera, la Fiscalía no pide la prisión o la Audiencia Nacional considera el juez competente que no lo procede, lo dejan en libertad y ¿qué hacen? Pues si son nacionales de un país como Colombia, cruzan a Portugal, que no tiene convenio de extradición. Y, salvado por la campana, poco se puede hacer. Y entonces ya entra lo que yo le llamo la cooperación informal. Nos llaman los de Colombia, nos dicen que mira lo que ha pasado, que a ver qué podemos hacer, cómo podemos localizar, pero realmente, al no haber convenio de extradición, no se puede extraditar a esa persona. Entonces, bueno, pues los delincuentes también juegan con eso. Generalmente, para que se inicie este procedimiento de extradición es necesario que haya ese convenio bilateral o tratado entre los dos países y que para poderlo poner y hacer efectivo en el momento en el que se solicita por parte de la autoridad judicial. Bueno, una vez que es detenido, como he dicho, se redacta la solicitud, se establecen todos los detalles de la investigación, porque, por ejemplo, hay países que estamos teniendo problemas, por ejemplo, a nivel de organización, con la Audiencia Nacional, por ejemplo, considera que no está bien fundamentado por parte del tercer país que pide la extradición, por ejemplo, Marruecos. Tenemos un problema con Marruecos, esto es real, ¿eh? Tenemos un problema con Marruecos porque a sus nacionales, cuando piden la extradición, pues España no lo está extraditando, porque considera Marruecos, considera España que no se fundamenta bien en la solicitud de extradición que esa persona, por qué motivo tiene que ser extraditado el delito que ha cometido la detención, porque tienen que detenerlo, entrar en prisión y mandarlo allí, porque hay motivos por los cuales no se acuerda el procedimiento de extradición, por ejemplo, si esa persona pidió asilo, o por motivos políticos, o porque su vida corra riesgo, por el tema LGTBI que en su país se ha perseguido. Hay determinados motivos por los cuales España no extradita a nacionales de terceros países porque consideramos que se vulneran los derechos fundamentales, los derechos humanos y no se procede a esa extradición. Entonces, es muy importante que en esa solicitud de extradición, cuando la recibe, tanto pasivas como activas, quede bien fundamentado el por qué se solicita la extradición, el delito que se comete y la gravedad del mismo para que el tercer Estado te la autorice. Una vez que se autoriza la extradición, el procedimiento igual. Nosotros recibimos la solicitud, la mandamos a la autoridad central y es el país, tercer país, el que decide si te autoriza o no te autoriza la extradición. O sea, no depende ni siquiera de la existencia de ese convenio. Con Emiratos Árabes tenemos convenio y tratado y no lo cumplen. O sea, depende del tercer país el cumplimiento o no. Por eso la cooperación internacional también depende de relaciones internacionales y por eso, bueno, pues por eso el presidente de gobierno, yo siempre lo digo, viaja tanto. Cuando viaja no solo viaja, sino que está y en nuestro ministro y los ministros viajan y el ministro de Asuntos Exteriores viaja porque se fortalecen los lazos con los terceros países y eso luego facilita en un momento determinado la cooperación internacional. Ha pasado ahora con un viaje a Mauritania, donde se han firmado unos tratados y convenios de cooperación judicial. ¿Por qué? Porque Mauritania es entrada de inmigrantes, nos interesa tener contacto y relaciones y cooperación con aquellos terceros países de donde vienen los inmigrantes para el supuesto de que haya que proceder, esas personas no se queden aquí y tengan que volver a su país. Y entonces todo ese entramado está todo muy interconectado. Pero bueno, tenéis que saber, fundamental del procedimiento de extradición, que siempre se inicia a solicitud de un órgano judicial y que tiene que haber un tratado o convenio porque se rige por el principio de reciprocidad y de doble incriminación también. Bueno, como he dicho, el país, lo pone ahí pequeñito, no sé si lo veis, el país decide si lo entrega o no. Una vez que nosotros lo iniciamos, ellos deciden si lo entregan o no. Si lo entregan, pues pasa directamente a España y ya se celebra el juicio, se practica la diligencia y si no, pues no, pues se queda paralizado y ya el juez, la autoridad judicial decide qué pasa con ese procedimiento. El procedimiento de traslado de personas condenadas es diferente. La diferencia entre este procedimiento con los otros dos es que tanto comisiones rogatorias y extradición se inicia a solicitud de la autoridad judicial y en cambio de traslado de personas condenadas se inicia a petición del condenado, el español condenado en un tercer país, siempre el español que ha sido condenado en
Qatar, por ejemplo, que teníamos a 2 personas allí. De hecho, salió hace poco los medios de comunicación porque finalmente la indultaron y demás. Se tiene que iniciar a solicitud de la persona condenada o de sus familiares. Esa es la peculiaridad. Esa solicitud le llega también al Ministerio de Justicia como autoridad central y el Ministerio de Justicia empieza a tener comunicación e información con el tercer Estado para ver si se puede realizar el traslado o no una vez que allí en ese país se ha dictado la condena. Ya se ha dictado condena, la sentencia condenatoria tiene que ser a pena de prisión, esa persona está cumpliendo prisión en ese tercer país y se plantea. ¿Qué dificultad entraña este procedimiento? Que aquí se necesitan 3 voluntades. La voluntad del interesado, la voluntad del tercer país y la voluntad de España. O sea, tiene que ser, España siempre tiene voluntad. O sea, una prioridad del Ministerio de Justicia, ahora y siempre, de trasladar a todos los españoles que han sido condenados en el extranjero. Siempre hay esa prioridad. De hecho, hay convenios y tratados que firmamos exclusivamente para traernos a españoles condenados en el extranjero. Lo hicimos con Qatar. Ya lo tenemos con Tailandia, por ejemplo, el hijo de Rodolfo Sancho ha sido condenado por un asesinato. Ese será probablemente una persona que nos tengamos un condenado que pedirá en un momento concreto ser trasladado a España a cumplir la condena. Todo eso se hace a través de la autoridad central y todo eso es un procedimiento que se canaliza y centraliza desde aquí. Como he dicho, el traslado no es automático, se necesita convenio, no hay un derecho a ser trasladado, tú no tienes derecho, tú puedes solicitarlo y que no seas trasladado por esos motivos, porque algunas de las voluntades no se den. De hecho, en alguna ocasión ha pasado que el Ministerio de Justicia se inicia por interés del condenado y cuando se vaya ya está todo organizado, porque además se autoriza en el Consejo de Ministros, el traslado de la persona condenada pasa por el Consejo de Ministros, cuando ya está todo. Se le vuelve a preguntar, España vuelve a preguntar al condenado si quiere seguir viniendo a cumplir la condena a España. Si el interesado en ese momento dice que no, no se le traslada. O sea, su voluntad y su consentimiento es esencial, pero no es exclusivo. Depende de que las 3 voluntades coincidan. Si no, no hay traslado. ¿Cómo se produce el traslado? Pues la policía española, porque además es que supone la utilización de los recursos económicos de España. Se tiene que trasladar a esa persona a España, ingresa en un centro penitenciario y de la ejecución de esa condena ya se encarga la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es quien hace el seguimiento de la condena de esa persona. Eso es un dato muy curioso porque el 99% de los españoles que han sido trasladados a España lo han sido por un delito de tráfico de drogas. No digo el 100 porque hay algunos que no. Yo siempre se lo digo a mi hijo. Yo tengo un hijo que está estudiando Derecho en la Complutense y una hija que está estudiando Derecho en la Carlos III. Los dos, su padre y su madre, somos fiscales y está claro que ellos lo llevan un poquito en vena. Yo siempre se lo digo. Mi hija se fue a Interrail el año pasado. Yo le dije, lo que tú te crees que no es delito aquí, puede ser allí, porque eso de que iban a un concierto en Split, de esos conciertos que son la locura. Mi hija cumplió 18 años el 25 de octubre, no tenía 18 años, y todas sus amigas, todos sus conocidos llevaban DNI falsificados para entrar con menos de 18 años en el famoso concierto. Y yo se lo dije a mi hija, digo, mira, tú verás, digo, pero tú te juegas tu futuro porque en España el delito de falsedad, la pena con la que se castiga es muy poquita, pero hay otros países donde el delito de falsedad se condena con muchísima pena porque se considera un delito muy grave. Nosotros, como somos mediterráneos muchas veces y demás, pues, oye, pues falsificamos el DNI y no pasa nada, pero hay países que sí que ¿qué es lo que pasa con la droga? Tú llevas 2 gramos, 3 gramos de cocaína aquí, bueno, pero tú llevas 2, 3 gramos de cocaína en Qatar y te quedas preso durante muchísimos años y ahora la pena de prisión son de 20 años de prisión. Y ahora tú tienes que gestionar eso. O sea, que cuando vosotros jóvenes salgáis por ahí, la legislación de los terceros países a los que vayáis no tiene nada que ver con la nuestra. Y lo que tú consideras que a lo mejor no tiene importancia porque todos lo hacen, consecuencia, mi hija no fue al concierto a Split, se vino la pobrecita un poco antes, pero como es muy joven, irá a muchos conciertos y disfrutará. Pero se asustó y no falsificó su DNI y no fue a su concierto. Pero bueno, se lo pasó muy bien. Es una anécdota, pero para que tengáis en cuenta que todo ese tipo de cosas luego te condicionan la vida, porque si quieres hacer unas oposiciones de jueces y fiscales, te exigen los antecedentes penales. Y una alcoholemia, una tontería que tú lo ves que es una tontería, te impide cumplir tu sueño. Y entonces, si se puede evitar,
pues mejor se evita. Y si se conduce con 0,0 de alcohol, mejor, porque te paran en un control y tú quieres ser fiscal, mi hija en concreto que quiere ser fiscal, por eso está tan... Y entonces, por eso no fue al concierto, a lo mejor si hubiera querido dedicarse como mi hijo al derecho deportivo se hubiera arriesgado, pero en su caso no lo hizo. Y entonces esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque te puede arruinar la vida, y de vez en cuando ha pasado que han tenido que aportar algún candidato que había aprobado las oposiciones y ahora ¿qué hace si se ha sido condenado? Pues tiene un problema. Entonces, bueno, porque lo que tengáis en cuenta. Al hecho el 99% por tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque además en esos países con mínima droga que lleve ya lo consideran tráfico de droga y la pena que imponen es muy alta. Entonces, por eso tenemos muchos españoles condenados allí, fueron creyendo que el consumo, por ejemplo, no era un delito, y el consumo, pues hay países que es un delito. Aquí en España no lo es, pero en esos países sí lo es. Entonces, bueno, pues se encuentran condenados en un país. ¿Y qué dificultades tenemos con los países? Bueno, que nosotros somos un país muy garantista, vosotros lo sabéis, habéis estudiado Derecho, en España los jueces, el Estado de Derecho, el Poder Judicial, de todo los principios que inspiran nuestro derecho penal, pues somos muy garantistas y se tiene muy, muy en cuenta que cuando venga una persona, un español condenado de un tercer país, pues le ajustan la pena. Si allí le habían impuesto una pena de 20 años de prisión por 2 gramos de cocaína, cuando llegan aquí, pues si la pena máxima, imaginaros que le hubieran puesto, era 3, 4 años de prisión por ese de eso, o 2 años de prisión, y ya la ha cumplido, lo dejan en libertad, porque consideran que ya han cumplido la pena suficiente, y cuando llegan a España, pues ya, imagínate que han cumplido allí 7 años, y en España no hay nadie que por esos mismos hechos haya estado 7 años en prisión. El Constitucional, además, es partidario también de esa interpretación, de esa acomodación de las penas. ¿Qué sucede? Que muchos países saben que esto pasa y pide garantías de que se va a cumplir la pena completa, porque no quieren trasladar a una persona que ha sido condenada en su país a 20 años, que luego llegan a España y lo suelten en libertad. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos una labor importante como autoridad central para intentar negociar con ese país, que efectivamente nos piden garantías de que se va a cumplir. Bueno, pues la garantía es que el tribunal, bueno, pues que es una pena, pero bueno, la realidad es que vamos con tiras y aflojas, porque la cooperación internacional también tiene esa peculiaridad, que tiene mucho de diplomacia. Y bueno, no es tan fácil, tú tienes los instrumentos, tú lo tienes todo, pero siempre la realidad supera la ficción, en cuyo caso, como hay que resolverlo, pues se resuelve como puede. Como he dicho, para España es una prioridad el traslado de personas condenadas, pero hay veces que ha sucedido que a una persona que ha sido condenado se le ha trasladado a España a cumplir la pena, ha vuelto a irse al extranjero y ha vuelto a ser condenado. Cuando ya es reincidente, ya no existe esa tan prioridad y se prioriza a otros españoles, porque supone un dinero, supone un gasto presupuestario y de diplomacia y de trabajo, de poner a mucha gente a trabajar para hacerlo, y si una persona se le da la oportunidad, porque el principio fundamental de ese traslado de personas condenadas es la integración en territorio español. O sea, se les traslada a España porque tienen su residencia habitual aquí, porque tienen su entorno aquí, y la idea de España, uno de los principios que sabéis que rige, lo de la reinserción. Entonces, que estén en su entorno más cercano y cómodo, entonces te los traes a España para que terminen aquí de cumplir la condena y para que se solventan al sistema penitenciario. ¿Tienen una duda? Sí, pregúntame. No, sin problema. Vamos a ver, normalmente se exige la doble incriminación, si no, no hay extradición. Entonces, si en España, claro, entiendo que una autoridad judicial española nunca va a pedir la extradición de un señor de un delito que no en España. Si es al revés, que la activa que a nosotros nos piden la extradición de la persona que no es doble incriminación, no se suele extraditar. No se extradita porque se exige que sea delito en España. Se exige que porque el principio de legalidad y de especialidad sí lo determina. O sea, si no es delito en España, nosotros no vamos a entregar a una persona para que sea condenado en otro país por unos hechos que en España no son delitos, ¿vale? O sea, uno de los requisitos. Por eso hay convenios bilaterales de extradición. Los convenios y los tratados de extradición lo que determinan es eso. ¿Qué condiciones tienen que darse para que un juez español extradite a otra persona a un tercer estado? ¿Bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias? Y el principio de la doble incriminación suele ser básico, porque si no es delito en España, España no va a extraditar.
Eso es más de autoridades judiciales, eso viene más de mi lado de fiscal que no de autoridad central, pero para que lo sepáis, ¿vale? No se pide, un juez español no va a dar ni España va a autorizar la extradición de una persona por un delito que no es delito en España. Sí. Bueno, me da la duda si no hay alguna ayuda o apoyo de parte de España en el caso de que, por ejemplo, un delito ser de la comunidad LGTBI en países de Oriente, donde es un crimen que un español haya incurrido en alguna situación que lo hayan encarcelado por lo mismo. ¿No hay como algo que se pueda hacer para repatriarlo? España continuamente está negociando con esos países para, si la persona está condenada allí por ese motivo y sobre todo por ese motivo, intentar trasladar a esa persona a España. De ahí la implicación del Ministerio en establecer lazos con esos países que son tan complejos. Se tienen comunicación directa. Yo, por ejemplo, me he reunido con embajadores de esos países. Vamos a intentar mandar a esa magistrada de enlace a Emiratos Árabes. Siempre cuanto más fuertes sean los contactos y las alianzas, más fácil será que se produzca ese traslado. Pero España está claramente comprometida a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de las embajadas, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional. Se hace lo imposible por traerse a personas y, sobre todo, si son de esos delitos, todavía más. O sea, hay una prioridad, es prioridad para España. O sea, prioridad para España trasladar a las personas condenadas. Si encima son por esos delitos, más. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros muchas veces no tenemos convenio de extradición. Ahora, por ejemplo, los reyes van a ir en septiembre a Egipto. Y va a acompañar a nuestro ministro porque queríamos firmar tres tratados con ellos, de cooperación judicial internacional, de extradición y de traslado de personas condenadas. Egipto es uno de los países donde ser homosexual es un delito. ¿Qué pasa? Que habla conmigo el embajador, que está muy interesado, los reyes vamos a aprovechar, nuestro ministro iba a firmarlo, si no va a firmar, pues no irá. Y ahora de repente está encima de la mesa, los tratados llevan 2 meses encima de la mesa, nosotros hacemos todo el trabajo y ahora los egipcios, que son los que nos instaron a hacer el trabajo, no nos dan respuesta. Hasta yo me he ido a comer con el embajador, los dos, a comer. Me han puesto al teléfono a un señor que estaba allí para que yo, por teléfono, con ese señor, en un restaurante en Madrid, impulsara que se pudieran firmar esos tratados y no nos dan respuesta. Se hace todo lo imposible hasta que yo me vaya a comer con el embajador, hombre, que no es lo habitual, pero hacemos todo lo imposible. En concreto con Egipto, porque eso es un delito allí. Pero si tomamos un tratado de extradición con ellos o de traslado de persona condenada, pues nosotros podríamos determinar que esa persona se pueda trasladar aquí si fuera condenado por ese delito, que no es delito en España, pero bueno, se pueden negociar en qué condiciones. Complicado, por eso digo que la cooperación internacional es complicada, va más allá del derecho. Tenemos el derecho, tenemos las herramientas, tenemos los tratados, tenemos los convenios, pero luego mucho es de interés estratégico político. Ahora, por ejemplo, si Egipto quiere hacer una apertura delante, quiere parecer como delante de la Unión Europea, que se está occidentalizando, pues establece contacto con distintos países de la Unión Europea para firmar tratados, pero luego a la hora de la verdad, pues ahí están encima de la mesa. Y ojalá se firmen porque hacemos una presión desde mi dirección continuamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿qué pasa? Pero si ellos no lo mueven y no lo firman, poco podemos hacer. O sea que el compromiso está y luego la realidad va por otro lado. Pero bueno, se hace lo que se puede. Voy a avanzar porque al final me voy a... Bueno, ahora la parte civil, que como he dicho antes, los procedimientos fundamentales que tratamos es la sustracción internacional y el cobro de pensión de alimentos. La sustracción internacional de menores, a diferencia de los otros procedimientos, ya es de naturaleza civil. Se exige una serie de requisitos y se activa cuando un menor de 16 años, tiene que ser menor de 16 años, es sustraído generalmente de su padre o de su madre, que tienen la custodia del menor, es sustraído de su residencia habitual de manera ilícita y sin una autorización judicial. ¿Vale? Ejemplo, Juana Rivas, ¿vale? Fue condenada por ese delito de sustracción de menores. Yo los motivos de ese asunto no entro y demás porque ahí se ha producido de todo. Vamos a un caso típico
que cualquier persona, cualquier menor de 16 años, que, bueno, pues esas parejas que digo internacionales y mixtas, se separan y el padre pues se lleva, o la madre, se llevan al menor a otro país sin autorización judicial, de manera ilícita, y hay que recuperar o retornar a ese menor a su país, a su estado de origen de residencia habitual. ¿Cómo se hace eso? A través también de la autoridad central. Es mi dirección la que se encarga de recibir, de realizar todas las negociaciones e informaciones cuando se recibe la solicitud del padre o de la madre, de la persona interesada al que el menor le ha sido sustraído, nos plantea la solicitud y nosotros ya iniciamos un procedimiento. ¿Qué peculiaridades tienen? También, como todo lo demás, tiene que existir un convenio para sujetarte a lo que se establece en ese convenio. En España no tienen que estar suscritos al convenio de La Haya. Si no hay convenio de La Haya, no se puede retornar al menor. Eso es una condición que existe de un requisito formal y es una de las cosas que validamos nosotros a la hora de tramitar una solicitud de sustracción internacional de menor, que el país al que le requerimos tiene que ser firmante del convenio de La Haya. Si no, pues no se puede retornar, no podemos iniciar ni siquiera el procedimiento. Los requisitos fundamentales, como he dicho, son estos: menor de edad, menor de 16 años, sustraído, sin consentimiento y firmante del convenio de La Haya, ¿vale? Esos 4 requisitos son fundamentales y son los requisitos que nosotros validamos a la hora de tramitar o no tramitar. La peculiaridad del procedimiento de sustracción de menores es que lo que se pretende no entra a valorar la custodia del menor, ni la pensión de alimentos, ni el derecho de visita de lo único que entra a valorar es si procede o no procede el retorno del menor. Y esa solicitud se hace a la autoridad central del país, del tercer país, y es allí, son los tribunales de allí, la autoridad judicial de allí, como la autoridad judicial española en su caso, cuando se le requiera a España, los que deciden si procede o no procede ese retorno, valorando las circunstancias, y cuando se trata de menores, siempre el interés superior del menor se tiene en cuenta. Siempre el menor tiene que ser oído, tiene que saber, se tiene que conocer cuál es la voluntad del menor, porque siempre cuando hay menores implicados en cualquier tipo de procedimiento, su voluntad, su interés es el criterio fundamental. Entonces, eso se tiene que valorar, pero esa valoración se hace ya en los procedimientos judiciales del país correspondiente. No se hacen ya por la autoridad central. En la autoridad central nos limitamos a confirmar que se cumplen los requisitos y remitimos la solicitud. Bueno, eso es lo que más o menos viene a decir ahí. Como curiosidad, tramitamos 350 expedientes de sustracción de menores de media al año. Son muchos los menores sustraídos, por lo que decía, tanto movimiento, pareja de distintas nacionalidades, pues al final, si los progenitores se llevan bien, va fenomenal, pero si llevan mal, pues aprovecha un régimen de visita, unas vacaciones, te quedas con el menor y ahora pues ya tenemos el problema. Y además son temas muy sensibles que generalmente se resuelven de común acuerdo entre los progenitores. Se consigue mediar, las autoridades centrales están muy implicadas y se consigue mediar también dentro del país donde está el menor para que se haga de común acuerdo, porque cuando hay menores lo mejor es el acuerdo. Porque como ya entres con un procedimiento, como ha pasado con el tema de Juana Rivas, pues ahí estamos. Cuando se judicializa todo, ya tiene el conflicto y ya tiene el problema. Y como yo digo, mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Eso lo digo como fiscal, o sea que mejor, cuando te ofrezcan un acuerdo, siempre es mejor llegar a un acuerdo con alguien que celebrar un juicio que nunca se sabe lo que va a pasar. Y la pensión de alimentos, pues muy sencillo también. Pues bueno, cuando te vas a otro país, tienes que pedir la reclamación de pensión de alimentos y ese procedimiento, que también es de naturaleza civil, y a solicitud del acreedor, también, bueno, pues se hace también a través de la autoridad central y nosotros pues revisamos pues todos los requisitos formales, la traducción, la petición, se remite a la autoridad central y luego la autoridad central nos lo remite. Estos procedimientos son menos complejos, entre comillas, que lo penal, porque, bueno, generalmente, como digo, en muchas ocasiones pues las partes llegan a un acuerdo y al final pues no llega a más. En el ámbito en este cobro de pensión de alimentos también se necesita convenio, pero se aplican convenios diferentes. Para que nosotros tramitemos, se exige o que se haya firmado el Convenio de Naciones Unidas o el Reglamento de Competencias en materia de la Unión Europea. Estos son los terceros estados, los países con los que cooperamos más en alimentos, en pensión de alimentos, bueno, pues con los más cercanos.
y los terceros países o tienen que tener el convenio de La Haya o el convenio de Nueva York, haberlo firmado, porque si no, no se hace esa petición. En estos temas se es más exigente o se exige más cosas más precisas. En primer lugar, porque son menos complicados y menos complejos, porque al fin y al cabo lo que se está pidiendo es una cantidad de dinero, no se está pidiendo la libertad de una persona. Entonces, en materia civil, pues está más sometido a convenios internacionales, multilaterales, que han firmado muchos países, nos sometemos a ellos y se tramita de esa manera y demás. En relación a las sustracciones, pues con Bolivia, Ecuador y Argentina, muchísimo, tenemos muchísimas expedientes con ellos. Y como curiosidad, en Ucrania hemos tenido sustracciones, ha habido solicitudes, pero ellos alegan que es por motivo del conflicto bélico y entonces pues no han llegado a más, no se puede alcanzar más, porque como todo en la cooperación, la voluntad del tercer país con el que intentas cooperar pues es muy importante. Entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos. Y ahora vamos a la tercera parte de me he retrasado un poquito, pero juego con la ventaja de que mi predecesora se ha tenido que ir antes y le voy a robar yo los minutos. La cooperación internacional y la digitalización. De aquí mi eterno agradecimiento a Alejandro y a Aitor Cubo, porque son el motor del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en materia de digitalización. Su compromiso es completo y intentamos modernizarnos también en materia de cooperación internacional, aunque por desgracia no hay un Aitor Cubo ni un Alejandro en esos terceros países. Entonces, claro, no cada país evoluciona a su manera, se desarrolla a su manera. Me contaba el compañero que la Comisión Rogatoria Japón va por papel. Claro que va por papel. Un tanto por ciento muy alto de los expedientes de cooperación internacional que nosotros recibimos son en papel, pero en papel de el correo postal, que nos llega por papel, por correo, de muchísimos países. La digitalización es una entelequia en muchos países y hay una implicación por parte de la Unión Europea, está clara, con sus disfunciones, como hablaba antes con Alejandro, porque bueno, ahora mismo se están desarrollando plataformas donde se puedan intercambiar información, incluso documentación, evidencia y pruebas, con la dificultad que eso conlleva. Y la suerte de la Unión Europea es que la legislación está armonizada, pero ahora imaginaros con países donde no saben ni lo que es un correo electrónico. Gambia, pues cooperamos con Gambia. ¿Y ahora cómo nos comunicamos con Gambia? Bueno, pues el otro día tuvimos un problema que Alejandro lo sabe, que la Dirección General detectó que ahí había correos electrónicos que no nos llegaban de terceros países y alguna comunicación que nosotros tenemos con terceros países es una información por correo electrónico donde nos dicen: os mandamos una comisión rogatoria por papel, nos mandan por papel, mucho de lo que recibimos de la cooperación es por papel. Claro, el escenario en España es totalmente diferente porque gracias a la digitalización y a la mayor transformación de la justicia en décadas, que es real, es verdad que se ha avanzado muchísimo y en materia de cooperación internacional es muy importante la digitalización porque es garantía de seguridad. No se traspapelan, como se dicen. A veces hasta de juzgado en juzgado se traspapelaban los papeles. ¿Y dónde está esta carpeta? ¿Dónde está este procedimiento? Pues imaginaros cuando a nivel internacional y una comisión rogatoria tiene que ir de aquí a Allende los Mares. Pues llega, no llega, cuánto tarda en llegar. Yo entiendo ahí como los jueces y los fiscales siempre han sido un poco refractarios a utilizar la cooperación internacional, porque es verdad que tú mandabas una comisión rogatoria y tardaban meses en tener conocimiento o conocer qué es lo que había pasado con esa comisión rogatoria. Y bueno, pues uno quiere ser eficaz en su juzgado y dice, si esto me va a tardar 3 meses, pues no la mando. Y bueno, ¿qué se está intentando ahora? ¿Cuál es la evolución que estamos haciendo desde la Dirección General de Cooperación con la Dirección General de Transformación Digital? Bueno, pues digitalizar, firmar convenio y tratado de digitalización con terceros países, porque en el ámbito de la Unión Europea todo es más fácil, la legislación está armonizada, hay un reglamento, todos los países van en la línea, recibimos delegaciones de muchísimos países de la Unión Europea porque somos referentes en digitalización. Yo no sé la cantidad de premios que ha recibido esta gente en digitalización. Francia, Alemania, todos los países piden venir a España. Bueno, de terceros países también, tenemos de todos los Balcanes, Iberoamérica, todos han venido aquí para reunirse con Transformación Digital, para ver cómo están trabajando para ellos ir digitalizando. Y yo pues estoy muy contenta porque, por ejemplo, en Iberoamérica se está haciendo un gran trabajo en materia de digitalización y hay una gran inversión en materia de digitalización, porque no nos vayamos a equivocar, la digitalización es dinero. Esa es una realidad. Sin dinero no hay digitalización. Entonces, claro,
vale mucho dinero. Y empezando por aquí, que ahora, bueno, pues los presupuestos, la legislatura, los recortes, y sin dinero, esto no es que seamos los más listos, esto es que se ha invertido muchos millones de euros en digitalización en España en los últimos años, y por eso se ha podido hacer. Si ahora se recorta, pues se recorta, y eso es lo que le pasa también a los terceros países, que hay que tener una inyección importante presupuestaria para que la digitalización sea una realidad, y eso pues depende de lo que depende. Perdón, que me he ido antes de tiempo, he dado al botoncito. ¿Qué tenemos implantado en la Autoridad Central de manera normal y natural? Pues la firma digital. Trabajamos todo con firma digital, lo que facilita que no hay dentro de la propia dirección y con terceros toda la comunicación interna con ministerios, autoridades judiciales, fiscales, siempre es firma digital, lo que evita el traslado del papel y lo que evita eso, que se pierda, garantiza eficiencia, seguridad jurídica. La firma digital ha sido un gran avance. De hecho, luego hablaré, porque tenemos también un proyecto muy importante, el Tratado de Medellín con Iberoamérica, que luego lo contaré, donde uno de los temas que queremos meter es la firma digital para que sea mucho más eficiente. Eso lo contaré luego. Tenemos también un servicio de digitalización. Tenemos una máquina, un aparato que debió costar mucho dinero, lo pilló en aquella época en la que había mucho dinero, y digitaliza. Es una máquina que te permite digitalizar todo lo que recibimos en correo o en papel de los terceros estados, que es casi todo, un 80%. Tenemos una persona que digitaliza, escanea todo eso, una máquina o una persona que lo pone, pero digitaliza la máquina y luego esa persona además lo canaliza al lugar al que le corresponde remitir, porque claro, la subdirección luego, bueno, pues tiene los distintos departamentos, o sea que todo es un engranaje también administrativo que hay que tener en cuenta. Se digitaliza y se remite a la autoridad judicial ya digitalizado. Eso también es un gran avance, porque por lo menos a nivel de España podemos hablar de papel cero, no, por desgracia, porque como han dicho antes mis predecesores, pues todavía se trabaja en papel porque el expediente judicial electrónico, pero es hacia donde vamos, es la ilusión que tenemos y es el futuro, porque o trabajamos así o realmente, como yo digo, los delincuentes van en helicóptero, nosotros vamos a pie, a caballo, entonces o vamos todos de la misma manera y cuanto más rápido funcione todo y más seguro, más eficientes somos y mejor funcionará la cooperación. Tenemos también nuevas aplicaciones informáticas, que a las que me preguntaban, sí, estamos intentando digitalizar también las comisiones rogatorias y que todo sea digitalizado, pero claro, también ahí dependemos, en el ámbito de la Dirección General se hace, lo tenemos ya como proyecto, se va a hacer también para los demás procedimientos de extradición, de traslado de personas condenadas, estamos en ese proceso. Ahí la voluntad es que esos terceros países, que luego os contaré que tenemos proyectos muy bonitos que se están subiendo al caballo, al barco de la digitalización, y eso facilitará todo. Pero bueno, nosotros en España ya lo tenemos, y luego tenemos la comunicación de la Autoridad Central, como he dicho, con las autoridades judiciales, que se hace a través del Exnet. La Autoridad Judicial se comunica con nosotros de manera digital, y nosotros con los ministerios con los que nos comunicamos, fundamentalmente Asuntos Exteriores, nos comunicamos a través de Heiser, que es una plataforma también que te permite el intercambio de documentos e información, y todo es digital. Podemos decir que la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Autoridades trabaja en digital. Las autoridades judiciales nos mandan en España en digital, los ministerios en digital. Nuestro problema es que como cooperamos con otros países, pues ya no es tan digital. Entonces, bueno, ese es el trabajo y ese es el proyecto que tenemos. Estos son los proyectos, bueno, en el ámbito de la Unión Europea está el portal eJustice, se está trabajando en él, te facilita información sobre las autoridades judiciales competentes, las herramientas que se pueden utilizar, los instrumentos que se te pueden utilizar. También hay un proyecto de comitología donde se están acomodando todos los instrumentos de cooperación internacional en el ámbito de la Unión Europea, la OED, la OEI, todos los instrumentos y herramientas que se hagan de manera digital para que los Estados miembros se puedan comunicar digitalmente a través de esa plataforma. No sé si con mayor o con menor éxito hablábamos que todo, como la implantación de la nueva ley de eficiencia, hablaba antes Sofía, paso a paso, poco a poco, el camino está empezando a andar. Y luego tenemos un proyecto muy bonito donde España ha impulsado, liderado, junto con la Dirección General de Transformación Digital, y también han ayudado los notarios, porque han pagado también la aplicación y están cooperando con nosotros, que de hecho tienen mucho dinero y han sido muy solidarios con nosotros y están colaborando,
que es la Plataforma Ibera y el Tratado de Medellín. El Tratado de Medellín es un convenio que se ha firmado, está abierto a todos los países, pero fundamentalmente se firmó en el ámbito de la cooperación con Iberoamérica, para que la comunicación entre la cooperación entre los países de Iberoamérica con España, con Portugal y con Andorra fuera, bueno, con lo que es la península ibérica, fuera de manera digital. Este Tratado de Medellín ya está en funcionamiento, hay 8 o 9 países que ya lo han firmado y lo han depositado: Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Chile, España, Portugal, Andorra. ¿Qué supone esto? Que un antes y un después, porque con Colombia, que imaginaros la cooperación con Colombia, lo que tardaba en llegar. Nosotros tenemos mucha cooperación con Iberoamérica porque por razones culturales y por razones obvias hay mucha comunicación, mucho traslado, muchos españoles que viven allí, muchos de allí que vienen aquí, mucho delincuente que va de aquí a allí, muchas redes criminales de aquí a allí. Entonces, con Colombia, por ejemplo, ha sido un adelanto porque podemos comunicarnos digitalmente a través de esa plataforma Ibera. Así es como se llama la plataforma. Esa plataforma tiene 2 funciones, tanto comunicación formal entre autoridades centrales, donde se nos transmiten las comisiones rogatorias a través de esa plataforma, todo en digital, lo que significa que ya nosotros no tenemos que digitalizar. Y aquí donde el siguiente avance que queremos hacer es poder incluir la firma electrónica. No será si posible o no será posible, pero facilitará el tema porque así nuestros funcionarios no se tendrán que salir de la plataforma, firmar y volverlo a meter, sino que todo se haga en la misma pantalla, que en la misma plataforma se puede hacer todo. Eso es un trabajo que tenemos de futuro, pero nos está permitiendo agilizar y acelerar, y nosotros estamos dando ejemplo porque se ha multiplicado por 300. Si hace 4 meses teníamos 3 intercambios de comunicación electrónica con estos países, pues ahora tenemos, imaginaros, 43, que es mucho, porque poco a poco vamos impulsando. España además lidera por razones, porque España siempre está muy comprometida con Iberoamérica, con Latinoamérica, lo consideramos países hermanos y la cooperación con ellos además es muy fluida, funcionamos fenomenal con ellos y esto facilita y agiliza muchísimo la cooperación. Entonces nosotros, ahí lo veis en pequeñito, todos los países, Cuba también, que se me había olvidado, todos esos países han firmado ese Tratado de Medellín y está abierto también a terceros países, porque claro, la Unión Europea y terceros países se han dado cuenta del avance que supone esto, que ellos se puedan comunicar también, porque claro, la delincuencia organizada ya no es solo que esa cooperación sea solo con España, también existe esas redes criminales en Centroamérica, en Centroeuropa tienen un problema, por ejemplo, con la delincuencia organizada. Un problema grave, porque es uno de los caminos, y los Balcanes. Entonces, nosotros han contactado también con España, porque España lidera un poco todo lo que es la cooperación. Servimos como de enlace, nos une la lengua, el idioma nos une, y cuando tú te entiendes en el mismo idioma, pues todo es más fácil, culturalmente estamos muy unidos, y entonces nos han planteado países de la Unión Europea y terceros países que se quieren sumar y firmar este Tratado de Medellín para poder utilizar esta plataforma Ibera y que ellos también se puedan comunicar digitalmente. O sea, que todos vamos en el mismo barco, todos tenemos los mismos intereses y todos los países son conscientes de que la lucha contra el crimen organizado solo se puede hacer de manera conjunta, de manera coordinada y utilizando los medios tecnológicos, porque agiliza, da seguridad, rapidez y permite, si tú recibes una comisión rogatoria, que nos ha pasado de Colombia, porque piden la protección de una víctima que es de trata de personas, que pasó la semana pasada en España, la posibilidad de hacerlo cuanto más rápido, porque tienes la documentación inmediata, a tiempo real, de manera formal, con protección de datos, muy importante la protección de datos que no ha salido, muy importante que se cumpla con toda la legislación de protección de datos que se exige en la Unión Europea, en todo el intercambio y traslado de información, porque son expedientes judiciales, porque lo que nosotros manejamos es material muy sensible. Entonces, todo eso te lo permite esa plataforma. Y eso es gracias a esa cooperación y colaboración de todos los países, esa conciencia que solo a través de la digitalización se puede avanzar y se puede luchar contra el crimen organizado, que es en realidad lo que todos queremos. De hecho, esto no tiene nada que ver ahora con la digitalización, pero también hay un proyecto que va a empezar ahora con la presidencia danesa, impulsado y liderado también por España, donde vamos a integrar se llama Ciclos de Justicia, y vamos a integrar a mis homólogos en Iberoamérica en las reuniones que tenemos de directores generales en la Unión Europea,
porque la Unión Europea quiere iniciar comunicación con Iberoamérica, por los motivos que ya he dicho. Y eso es lo que hablaba antes con el compañero. La comunicación es directa, o sea, no es igual un papel que tú te veas las caras, que todos se junten en Bruselas, que todos en Bruselas hablen, que monten reuniones de cooperación, que se pongan las caras. La confianza mutua es un principio fundamental de la cooperación internacional. Y esa confianza mutua muchas veces te la ver la cara de esa persona, ver cómo funcionan, ver cómo las instituciones están comprometidas, ver los esfuerzos que se hacen. Y eso va a tener lugar ahora, en el mes de octubre, noviembre, va a ser la primera vez. Existe ya con Interior esas reuniones y ahora esas reuniones de coordinación entre Iberoamérica y la Unión Europea se van a hacer en el ámbito de justicia. Por lo tanto, bueno, pues se están haciendo muchísimas cosas muy interesantes, como veréis. Existe un compromiso claro y pleno de este Ministerio en el apoyo a esa digitalización y en el apoyo a la cooperación internacional. Y siento haberme dilatado tanto. Para terminar, antes ha hablado el ministro de la evaluación del sistema de justicia, cómo España estaba y lideraba la digitalización a nivel no solo de la Unión Europea, sino mundial, y es real. Tenemos 2 informes de evaluación, uno que dependen del Consejo de Europa, sabéis lo que es el Consejo de Europa, los países que lo componen, y la Unión Europea, a través de la Comisión Europea. Son 2 informes distintos que evalúan a todos los países sobre los niveles de digitalización. Uno se llama el Justice Scoreboard, salió hace poco publicado, creo que hace 10 días o algo así salió publicado, lo podéis encontrar en Google, lo metéis, o en ChatGPT, donde queráis, y allí aparecerá. Y luego está el estudio de evaluación de la CEPEG, que es un estudio de la Comisión Europea, y también ahí viene cuál es la posición de España. Con este último estamos un poco enfadados porque han cambiado los criterios de evaluación y nosotros siempre estamos en el top 10, o sea, los primeros, y ahora porque han cambiado unos criterios de manera injustificada, Alejandro lo sabe, seguimos estando en el top, pero no estamos tan en el top del top que nos merecemos, no por nada, sino porque los que supuestamente están un poquito por delante nuestra son los que vienen a España a aprender de nosotros. Entonces, claro, a la Dirección General de Transformación Digital, la persona de Aitor y de Alejandro, estamos muy enfadados porque se trabaja mucho para que luego estos informes de evaluación, que todo el mundo los ve, parezca que Rumanía está mejor que nosotros. Y no, Rumanía no está mejor que nosotros en digitalización. Pero bueno, que sepáis que existen esos 2 informes, que la digitalización está ahí, que esto es a nivel no solo de cooperación internacional, sino que valora y evalúa toda la digitalización del sistema judicial en España, no solo de materia de cooperación internacional. Y bueno, que sepáis que también tenemos evaluaciones externas que evalúan y valoran que la digitalización está siendo una realidad y que vamos por el buen camino. Y bueno, esto es todo por mi parte. No sé si tenéis alguna... Bueno, el final, la conclusión. Pregunta, ¿estamos preparados para el reto de la cooperación internacional? Pues lo tenéis. ¿Tenemos herramientas adecuadas? En algunos casos sí, en otros no tanto. ¿Tenemos estados comprometidos con voluntad y capacidad? Ese de 0 a 10, un 3. ¿Tenemos adecuada regulación? Pues en el ámbito de la Unión Europea estamos armonizados, en el ámbito con terceros países pues tenemos más complicación. Y bueno, como digo, aquí hay que apostar por la cooperación internacional porque es lo que garantiza que sistemas legales que somos distintos nos podamos aunar, podamos cooperar y podemos conseguir el fin que todos queremos, que es un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia a favor del ciudadano, que es para quienes nosotros trabajamos. Nada más, muchísimas gracias. Y si queréis hacerme preguntas, sí. Yo tenía una duda. Antes habías comentado que el Ministerio de Justicia era la autoridad central en los temas de materia de cooperación judicial internacional, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos ciertas comunidades autónomas que tienen competencias civiles, ciertas comunidades autónomas que tienen competencias en materia civil propias, como por ejemplo Cataluña, País Vasco, Galicia. En este caso quería preguntarte cuál es el rol de las comunidades autónomas que tienen competencia civil propia en materia... Es que la cooperación internacional no está transferida. O sea, ellos tienen competencia en materia administrativa, la que tengan, pero no tienen competencia en materia judicial, en materia internacional. Y todo se canaliza a través de la autoridad central. O sea, no, para nosotros tenemos la suerte
es muy gracioso porque Sofía Puente siempre dice que no le gusta mi trabajo porque no se monta en un avión, no le gusta volar. Y yo le digo que no me gusta el suyo. O sea, que lo que ella hace tampoco me gusta a mí. O sea, que estamos muy alineados porque no nos vamos a robar el trabajo nunca la una a la otra. Todo el problema de la cogobernanza, la coordinación con las comunidades autónomas, los territorios transferidos, los sistemas que si hay operatividad, que si no la hay, eso a la autoridad central no le afecta, porque nosotros tenemos la competencia exclusiva en eso. O sea, porque la política, la acción exterior del Gobierno, la política exterior del Gobierno, y no está transferida. Entonces, la autoridad central es el Ministerio y todas las comunidades autónomas trabajan con nosotros. Todo se canaliza a través de la autoridad central. Así que es un problema menos que tengo, que ella tiene todos. Así que, bueno, una cosa por la otra. Yo vuelo, que estoy todo el día montado en un avión, y ella, a cambio, pues tiene que negociar con las comunidades autónomas. Así que una cosa por la otra. Perfecto, muchas gracias. De nada. Sí. En este caso a mí me sorprendió. Gracias. Antes de todo, buenas tardes. En este caso me sorprendió justo lo que mencionaste con la plataforma Iberia. En este caso yo soy latinoamericano, soy de Ecuador, y al menos personas cercanas que trabajan con el Tribunal Constitucional en Ecuador, a España lo ven como un referente tanto en el sistema de justicia, y han intentado mantener ese contacto. Y algo que a mí me ha sonado tanto con el tratado que están manejando con Medellín es de dónde nace, menos con España y tanto en la Unión Europea, esta cooperación internacional de conectar directamente con todos los estados en esta materia de justicia como tal. Pues nace de esa necesidad que se dan cuenta de que en la Unión Europea todos son intereses, no nos vayamos a engañar. La cooperación de España con Iberoamérica viene de siempre, porque nosotros tenemos mucha comunicación y conexión con ellos por razones de lazos fraternos, de amor y de todo lo que tenemos con Latinoamérica. La Unión Europea se ha dado cuenta, cuando se han encontrado los índices de delincuencia que tienen, de criminalidad organizada, en sus países, en sus puertos, por el tráfico de droga, por el tráfico de armas. Suecia tienen tiroteo en las calles por tema de tráfico de armas y narcotráfico. Y cuando se han dado cuenta que el mundo es globalizado y que ya ellos, con su única jurisdicción y potencial, que sus fronteras no son así de chiquititas, que Bélgica no es solo esto ya, que Países Bajos no es esto ya, y que Suecia no es esto ya, que esos son los 3 países que están más afectados por la delincuencia organizada. Rotterdam por el puerto, porque tienen un problema de entrada de droga por ahí, y los otros países, cuando se han dado cuenta de que solo a través de esa cooperación con Iberoamérica pueden empezar a erradicar las redes criminales, es cuando han estado más abiertos en la Unión Europea a cooperar con terceros países. Y ahora hay un proyecto dentro de la Comisión Europea, que formamos parte de todos los Estados miembros, una de las líneas de trabajo que vamos a Copenhague mañana, siempre es la cooperación con terceros países en la lucha contra el crimen organizado. Está encima de la mesa de Europa y está encima de la mesa de todos los países. Cuando se han dado cuenta de eso, han hecho, porque en Interior, con el Ministerio del Interior ya existen estas reuniones entre Latinoamérica y Unión Europea. Cuando ya se han dado cuenta de que la cooperación con terceros países es fundamental, esa cooperación con Iberoamérica, porque es que Iberoamérica son muchísimos países, hay muchísimos países afectados. Hay un proyecto europeo que se llama el Pacto, que está muy implicado también, está financiado por la Unión Europea, pero el director es un español. Es un proyecto que está muy implicado también en la lucha contra la delincuencia organizada. Hay mucho dinero también, ha invertido la Unión Europea, no sé si son 4 millones de euros, mucho dinero, o 10 millones de euros, mucho dinero, no lo puedo sentar. Y ese proyecto, quien financia esa línea de trabajo de trasladar a todos mis homólogos, digo mis homólogos porque en Iberoamérica, bueno, claro, tú lo sabes, allí no funcionan como aquí, allí muchas veces la Fiscalía funciona como autoridades centrales, la cooperación está transferida a Cancillería, no es como aquí que siempre, casi en todos los países de la Unión Europea son directores generales de justicia. En Iberoamérica es distinto. Viendo esa distinción, todos los que ejercen mis funciones, tengan el orden que tengan, van a venir a la Unión Europea a hablar de temas de cooperación internacional para hacer reuniones periódicas donde se puedan tratar esos temas. ¿Quién financia el pacto? Y nosotros hemos impulsado por nuestro compromiso de España. O sea, yo fui quien me reuní en Bruselas con la
presidencia danesa, con mi homóloga danesa, para que dentro de su proyecto de trabajo, de su presidencia, que duran 6 meses, no sé si lo sabéis, las presidencias duran 6 meses, que incluyeran dentro de la reunión de los CAT, se llama CAT, la reunión de directores generales, incluyeran estos ciclos de justicia donde hubiera un encuentro entre Iberoamérica y España, y Unión Europea, para tratar de estos temas. Y se aceptó y se va a realizar. Entonces, bueno, vamos avanzando. Y el Tratado de Medellín es una prueba de ello. Con Ecuador tenemos muy buenas relaciones, muy buena cooperación y, de hecho, son delegaciones con las que Transformación Digital trabaja mucho con Ecuador. Ellos han ido allí, ellos han venido aquí y, bueno, están muy comprometidos también con la digitalización. Yo creo que es toda Iberoamérica, ¿eh? Muchos países están comprometidos y nosotros, bueno, todo lo que podamos ayudar, doy fe que lo hacemos, porque estamos continuamente recibiendo delegaciones. Sí. Gracias. Vale. Pues mi pregunta, a lo mejor suena un poco utopía porque estamos hablando de expedientes en papel. Lo que voy a preguntar a lo mejor es... Pero herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, lo que comentabas de clasificar dependiendo de dónde provenía o si cumple los requisitos formales, ¿se está trabajando en esto o primero hay que trabajar en eso? Quien lo sabe mejor es Alejandro, pero, por ejemplo, LexNet es una forma de inteligencia artificial, ya. Y se profundiza esta tarde. Espero que se esté trabajando, porque ahora mismo tenemos una persona que además nos van a quitar por razones económicas y tenemos que poner a otra persona. Entonces, entiendo que eso se podrá... y vamos hacia ello. La inteligencia artificial está ya en la Administración de Justicia. Existe. Vamos, LexNet es una herramienta de inteligencia artificial. Tenemos también, por ejemplo, que nosotros lo utilizamos mucho, la anonimización. Nosotros tenemos un programa de inteligencia artificial donde anonimizamos por razones de protección de datos todos los documentos que mandamos fuera de la dirección en datos que no se tienen por qué trasladar a otras administraciones. Eso, por ejemplo, lo tenemos. Pero bueno, si se va a tratar esta tarde, seguro que... Sí, él se lo sabe todo, es entusiasta, sabe muchísimo, es ingeniero informático, yo soy fiscal y la inteligencia artificial la utilizo, pero el futuro de hacia dónde vamos en inteligencia artificial en la Administración de Justicia, que lo más lo conoce Aitor, él os lo contará seguro. Pues me espero a la tarde. No sé, sí, ven, otra pregunta. Oye, me alegro que os interese tanto la materia, espero que vosotros dediquéis a algo de cooperación internacional en el futuro. ¿No? Es muy bonito, ¿eh? Y no he hablado de la cooperación al desarrollo, que también es muy bonita, ¿eh? Eso no he hablado porque, bueno, eso se lleva tangencialmente en mi dirección general, pero hay muchísimos proyectos abiertos, por ejemplo, para jueces y fiscales. Yo he vivido 1 año y medio en Belgrado, en Serbia, en un proyecto de la Unión Europea para apoyo a la Escuela Judicial y Fiscal Serbia, y es toda una experiencia, ¿eh? O sea, y eso está ahí. Nos falta gente que quiera irse a los sitios porque la gente no es muy temerosa y la familia, pues yo me fui con mi marido, con mi hijo, que eran pequeños y nos lo pasamos fenomenal y fue una experiencia, él trabajó en un proyecto internacional, yo en otro y fue una experiencia familiar, aparte de profesional, también personal. Y yo os animo porque hay miles de proyectos, hay muchísimo dinero de la Unión Europea en proyectos por todo el mundo y si habláis inglés hay muy poca competencia. Y si habláis español, que habláis, habrá más. Pero bueno, ahí están todos los proyectos porque nuestras carreras son muy inmovilistas, lo hablábamos antes en el café, y el que tenga un mínimo de gana de aventura, de hacer cosas distintas, una parte de su vida, que no tiene por qué ser siempre. Yo espero volver a mi tierra natal, a Córdoba, y prejubilarme allí, como diré, pero mientras tanto, oye, nos divertimos, ¿no? Y bueno, son cosas diferentes, yo animo, que es muy bonito, Dime, perdona. Mira, yo quería plantear una situación, y es que en mi universidad, en el área de Derecho Penal, hicimos un programa con italianos en el que comparábamos los códigos penales de cada país y entonces pues ahí se descubren que cosas que se piensan que son tan básicas como el homicidio o incluso agresiones sexuales, hay diferencias bastante grandes de muchos años. Sí. Entonces ahí se habló de la posibilidad de un código penal europeo de armonización de los sistemas y ya te digo que no. Europa, los Estados miembros, es todo muy complicado. Una cosa es armonizar a mínimos, a mínimos, porque se dice que a mínimos, que es un mínimo y de ahí ya cada uno que haga. Y eso se dice que afecta al derecho nacional y a la soberanía nacional y no se delega. Claro. Nadie va a delegar un código penal, pero no solo eso, por ejemplo, para negociar una
temas de actualización de la regulación de la Orden Europea de Investigación o de Detención, quieren abrir ese melón y ningún Estado miembro quiere que se abra porque no quieren que se regule más de lo que se regula, porque se considera que afecta al derecho doméstico de cada país y que cada país es un Estado soberano y que cada Estado soberano, por ejemplo, hay una propuesta que todos los Estados miembros decimos no y la Comisión Europea lo sigue intentando meter, pero va a ser no, que es con el tema de las declaraciones, reunificar las declaraciones de los testigos, los requisitos que se exigen, y ahí todos los países consideran que los requisitos que tienen que cumplirse en cada país son distintos. Por ejemplo, en España es muy garantista, otros países no lo son, y entonces se considera que en todas las diligencias de investigación cada país tiene que mantener su propio derecho nacional, y eso es en la prueba, imagínate en un derecho penal, o sea, lo dudo. Y aparte porque Europa está muy complicada. Antes decía el ministro que el Congreso de los Diputados, que el Parlamento aquí está complicado, pues el de Europa ni lo cuento. Aquí aquello es, pues bueno, cada país, nosotros tenemos una línea, otros tienen otra línea. Por ejemplo, ahora tenemos sobre la mesa, hemos tenido directivas de inmigración, hemos tenido el de abuso sexual a menores y el uso de las tecnologías. España ya sabéis cuál es el criterio en la agresión sexual, que sí es sí, que se considera que el silencio no tiene por qué ser sinónimo de consentimiento, y otros países de la Unión Europea pues no consideran eso, y nosotros, por ejemplo, castigamos más la agresión sexual y otros países menos, y respuesta, no va a existir eso. Entonces, yo no lo voy a ver, yo no sé si tú que eres más joven lo verás, yo no lo voy a ver. Nosotros también llegamos a la misma conclusión. Sí, no va a existir porque además los países son muy recelosos de su propia normativa, de sus principios, de su derecho, su soberanía nacional, de decidir sus propios derechos, y bueno, no va en esa línea. Vamos a línea de acomodar, ir acomodando, y se van aprobando normas que todos ceden un poco, unos más que otros, y y se armoniza. Vamos a ser educados y diplomáticos, vamos a decir que armonizamos. Eso es lo que hacemos, armonizar, pero no vamos nunca a unificar. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Hola, muy buenas. Me voy un poco ahora a ver, que no te veo. Ahora sí, me voy un poco más a lo de tu carrera. Voy a dejar esto un poquito aparte. Es una pregunta muy sencilla. ¿La oposición de juez es la misma que de fiscal? Sí. Yo fui la primera promoción que aprobé. Que aprobamos jueces, que era la misma para jueces y fiscales. Antiguamente había una de jueces y otra de fiscales, donde la diferencia era un tema. Uno estudiábamos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y otro estudiaban el Consejo General del Poder Judicial, una cosa así. Entonces, de manera acertada, yo creo, se decidió unificar las oposiciones. Entonces, ahora son los mismos exámenes y luego tú, por orden de nota, eliges si quieres ser juez o fiscal. Yo soy fiscal por vocación, porque tuve un número bueno de mi promoción, pero de chica me decían que quería ser la abogada de los pobres y me quedé. Y bueno, me gustaba la carrera fiscal, me gusta ser fiscal. Me sigue gustando ser fiscal, incluso cuando ya llevo un poco de tiempo fuera de la carrera fiscal, volveré a ser fiscal, y es la misma oposición. Tenemos la misma formación. Luego la diferencia es que cuando tú eliges ya lo que quieres ser, si eliges ser juez o eliges ser fiscal, los jueces se van a la Escuela Judicial en Barcelona y los fiscales nos quedamos en el Centro de Estudios Jurídicos en Madrid. Ya recibimos formación diferente cada uno. Claro, ellos reciben formación para ser jueces y nosotros recibimos formación para ser fiscales. Así que, bueno, por lo demás es lo mismo. Nada, simplemente como comentario breve a lo que comentaba el compañero antes sobre un código penal unificado o armonizar ciertos criterios, pues simplemente por comentar que, bueno, ya hay muchos autores que hablan de unos principios de derecho administrativo europeo o incluso de alguna semejanza, o por mencionarlo levemente, un derecho administrativo que tiende a ser global. Pero sí que es verdad que al final todo se concluye en que es materialmente imposible, porque cada Estado al final es soberano con respecto a sus leyes y demás. Entonces, no sé. En materia de administrativo puede ser más fácil, porque no son materias que no son tan, que no son tan sensibles como la materia civil y penal. El administrativo es más fluido, es más permeable, creo yo. Se puede negociar más porque al final
aunque cada país tiene su derecho, es verdad que en todas las cuestiones, cuando, por ejemplo, tratan temas de competitividad de las pymes, que están también, cuando se tratan temas que no son tan sensibles como temas fundamentalmente penales, es más fácil el armonizar y unificar que cuando hablamos de temas penales, que sí que cada país es más celoso de su legislación. Vamos a ver, la academia siempre va por un lado y la realidad va por el otro, el legislador por el otro y lo judicial por el otro. La comisión ha creado ahora lo que se llama foros de alto nivel civil y penal, donde lo que intentan es, tiene un formato muy novedoso, porque invitan a gente de la sociedad civil, a catedráticos de universidad, profesores de universidad, a redes judiciales, fiscales, y luego nos ponen enfrente a nosotros que somos los Estados miembros. La idea de la comisión es convencernos que lo que dicen ellos es lo que tenemos que querer, porque los académicos, los que estudian el derecho, los catedráticos, tienen una mentalidad entiendo que más purista, más teórica, y lo ven todo de otra manera. Luego ya los conflictos de interés entre Estados y demás, pues eso ya, y la práctica judicial pues también se pierden un poquito, que luego todo es más complicado. Pero bueno, no me extraña que los académicos vayan por esa línea, porque efectivamente ellos sí que son partidarios de unificar, porque en los foros de alto nivel, por ejemplo, de penal, ellos sí que son partidarios de unificar las legislaciones en materia penal en algunos asuntos, en materia de exactamente de la herramienta de cooperación internacional, que toda la práctica de la prueba, los requisitos que se exigen para la práctica de la prueba sean los mismos. Ellos sí son partidarios, los Estados miembros no. Ahí es las dos realidades que siempre hay. Por eso lo bonito voy a hacer apología de la carrera judicial y fiscal. Lo bonito de mi carrera es que, claro, uno tiene la teoría, pero luego la práctica va por otro lado. Entonces, conocer la teoría y conocer la práctica y ver cómo, porque al final lo que se interprete, lo que se aplica a la ley, pero la ley está interpretada por el órgano judicial y está interpretada por el contexto y está interpretada por el momento que se vive y un texto de una ley sin una jurisprudencia del Supremo poco se aplica. Tú tienes que conocer en la ley, el artículo y luego la jurisprudencia del Supremo, que es la interpretación del artículo, y luego lo que dice el Constitucional de lo que dice la jurisprudencia. Entonces, esa visión global, de ahí lo bonito de nuestra profesión, que vemos como las distintas facetas. Así que si alguno se anima, y además va a haber un montón de plazas, que eso, hombre, que eso facilita, Así que, bueno, yo animo, porque además la carrera judicial y fiscal son muy bonitas y tiene el que se quiera dedicar a lo internacional se dedica, el que le guste el penal, civil, mercantil, social, administrativo, tiene miles no tienes por qué estar siempre haciendo lo mismo. Yo he estado en miles porque bueno, una de las peculiaridades de esto de mi carrera fiscal es la especialización. Los fiscales estamos especializados. Yo he estado especializada en trata, he estado especializada en cooperación internacional, en medio ambiente y urbanismo, he sido delegada de distintas especialidades y la especialización te da a profundizar sobre el tema, es bonito y bueno, yo animo que no es siempre hacer, el que quiera hacer siempre lo mismo, ahí lo tiene, desde que nace hasta que en la carrera, hasta que termina, puede hacer lo mismo. Bueno, ahora con los cambios legislativos va a haber mucho movimiento, pero el que quiera hacer cosas, son carreras preciosas. Aquí está Ana, la presidenta del TSJ de Castilla, que os contará esta tarde, y ella también podrá venderos. Ahora ella la carrera judicial, yo soy más fiscal y tiendo más a la fiscalía, pero bueno, son las dos carreras muy bonitas, así que tenéis un abanico de distintas especialidades, ámbitos, materias que podéis hacer y bueno, espero que os haya gustado la cooperación internacional y que hayáis aprendido un poquito, por lo menos que sepáis la importancia de la autoridad central, que yo no lo sabía, Así que hubiera agradecido ir a un curso de verano de mi universidad donde me hubieran explicado qué era la autoridad central, porque me hubiera sido más fácil a lo largo de mi vida profesional. Así que muchísimas gracias a vosotros. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues un placer y espero que la jornada, disculpar este Kit Kat de la cooperación... una pregunta, última. Bueno, sí, antes de nada agradeceros a todo el equipo, vuestras ponencias, vuestro interés, animaros a todos los que estáis estudiando Derecho, a que estéis en esta carrera tan admirable y tan apasionada, y simplemente por apuntar un poquito más de luz a lo que ya ha dicho Eva, por acentuar algunas cosas. Respecto de lo que decía la compañera de los delitos que si no eran tipificables aquí en España, ¿no? Si se podía denegar, eso lo puede tener resuelto
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, independientemente de que siempre en cooperación jurídica internacional nos regimos con el 276, lo primero, los tratados internacionales, la legislación interna aplicable. Como bien ha dicho Eva, los procedimientos de extradición pasiva lo lleva la Sala Penal de la Audiencia Nacional en su artículo 65. Y si quieres concretar un poquito más, para sentirlo estructurado, en los casos en los que podría España denegar, que incluso le corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que me llama son la ellos los que lo deniegan. Eso es, lo tienes en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? Ahí te vienen los asuntos en los que una persona, habiendo delinquido en España, fuera de España, pero si encontrara en España, podría ser enjuiciada en algunos casos, en todo caso, o ser denegada esa extradición. En segundo lugar, al compañero, que has dicho antes, ha apuntado lo de... Y en materia de derecho civil, bueno, ahí tenemos nuestra presidenta del TSJ, que lo conoce mejor que nadie, que las comunidades autónomas en justicia tienen transferidos medios personales y materiales. Pero en cuanto a las normas sustantivas, es decir, en cuanto a las cuestiones de fondo, conocería el Tribunal Superior de Justicia, eso lo tiene en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de un recurso de casación cuando la norma en la que se funda el recurso sea derecho civil, foral propio o específico de la comunidad autónoma. Si no, en casación subimos al Supremo, sea derecho común estatal. Lo tiene en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sepa dónde localizarlo a efectos de examen y demás. Pero eso no es para cooperación internacional, ¿eh? Eso o sea, eso ya es un apunte en otra materia. Claro. Para que no se mezclen de... Sí, eso en materia de cooperación jurídica internacional no tiene nada que ver porque solamente conocería o el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma con esos requisitos que le haya previsto el Estatuto de Autonomía ese recurso y además se fundamenta en infracción de normas autonómicas, derecho civil foral propio. Pero no tiene nada que ver con una cooperación jurídica internacional. Lo tiene en el 73 de la LPJ. Y al compañero que me ha preguntado por la carrera judicial y fiscal, como ha dicho bien, pues lo tienes estructurado eso en el artículo 301 de la LPJ. Ahí, en el 301, te habla del ingreso en la carrera judicial y fiscal conjuntamente por la categoría de juez. No sé si te dedicas, también puedes ascender por ahora, antes de la reforma de la Ley 1/2025. Pues si llevas como jurista más de 10 años, puedes ascender directamente todavía por el cuarto turno a la categoría de magistrado con el 311 de la LPJ. Si no, tendrías que acceder por categoría de juez, que lo tiene en el 301 de la LPJ, el ingreso en la carrera judicial y fiscal conjuntamente, y luego el curso teórico y el periodo de prácticas lo tiene en el 307 de la LPJ. Y luego está ChatGPT, que te lo dice todo. Que es un gran avance, ¿eh? Sobre todo para los fiscales que tenemos que intervenir muy rápido en los juicios. ¿Que no? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es? Copilot, perdón, Copilot. Que no he sido políticamente correcta, Copilot. Hay que decir Copilot, ¿vale? En todo caso, sí que os digo, por favor, si alguna vez en vuestra carrera profesional necesitáis cualquier cosa de la Autoridad Central, de la Dirección General, recibimos llamadas, atendemos a todo el mundo, lo que nosotros queremos es que la cosa funcione, o sea, no dudéis en descolgar el teléfono, plantear la cuestión, si, no sé, a lo que podáis dedicar, pero si hay alguna comisión rogatoria que queréis, una cosa pendiente, una duda, contar siempre con nosotros, con la asistencia de los magistrados de enlace, que también están a disposición de todos, y porque lo que se trata, que es lo que quería decir, lo que he dicho, que esto es un servicio público y que estamos a disposición de los ciudadanos y que cuanto mejor funcione, mejor, ¿vale? Y una última cosa, Eva, esa interna mía. Alejandro, que he entendido que es digitalizador. Nosotros en los juzgados estamos pensando que se nos van a avecinar dos problemas fundamentales, sí, en materia de cooperación jurídica internacional. ¿Cuál? Los que trabajamos en los juzgados en zonas costeras, tenemos mucha población de la Comunidad Económica Europea que tienen una segunda vivienda en zonas de costa. ¿Qué pasa? Dejan de pagar los gastos comunes de la comunidad de propietarios. Con lo cual, ese ya lo veréis, ese es un procedimiento monitorio del artículo 812 para reclamar de la LEC los gastos comunes relativos a la comunidad de propietarios. Nos encontramos con serios problemas para localizarlos, porque claro, están aquí, los extranjeros están aquí en invierno, pero al verano hace mucha calor, se van a su tierra. Nos dejan aquí sin pagar las cuotas de las comunidades de propietarios. Lo tramitamos a través del monitorio. Serios problemas para localizarlos. Pero es que ahora, además, por si se puede trasladar,
con la Ley Orgánica 1/2025, han obligado a que en el proceso monitorio sea necesario el MASC. La conciliación. Es decir, vamos a ralentizar aún más. El monitorio europeo no, pero ese queda fuera. Pero el nacional, claro que como tenemos el domicilio aquí dentro de España, que es el domicilio del demandado, pues vamos a intentar emplazar aquí. No está. A ver ahora, va a ralentizar mucho. A ver. Puedes iniciar la demanda y decir que lo has intentado, y además luego los estatutos también prevén que la notificación en el domicilio en ese Sí, la hagan. España que sirve de notificación, bueno, además de que puede ralentizar si es un monitorio español, si es monitorio europeo no requiere la presentación del MAS, bueno, ahí sobreviviremos un poco. Lo que pasa es que en la práctica nosotros hemos trabajado muy poco. Ah, sí. Sí, perfecto. Tengo que dar las gracias por un placer. La ponencia. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que nos ha encantado. Eres cercana, en fin, sabes explicar las cosas. Me lo creo, es que me lo creo. Y lo que hay que hacer es creérselo. Si tú no te lo crees, ¿cómo lo vas a vender? Así que vendido queda. De verdad, contar conmigo para lo que necesitéis, ¿vale? Volvemos a las 4.